damos la bienvenida a Ana María Salazar Arcila. Ella es psicóloga clínica de nuestra clínica Servir y hoy nos trae pues este tema tan importante como son las autolesiones y suicidio en la infancia. Le recordamos a todas nuestras familias mantener los micrófonos apagados. Recuerden que vamos, como dice el doctor Ramón, vamos a generar un espacio al final de la conferencia en el que ustedes podrán dar sus opiniones con respecto al tema y también las inquietudes que tengan. Y aquí va a estar pues también el doctor Ramón para abordar este tema tan importante desde el componente psiquiátrico. Ana María, pues ya sin más preámbulos, buenas noches y bienvenida nuevamente a nuestra sesión académica Servir. Buenas noches, John Freddy. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, familias. Bueno, como lo decía John Freddy, mi nombre es Ana María. Yo soy psicóloga. Acompaño mayormente los grupos de salud mental, tanto de hombres como mujeres y de niños también. Y bueno, precisamente hoy vamos a tener como tema principal la población infantil, ¿cierto? Que es una población pues que ha venido en aumento en la clínica y que hay un tema pues fundamental también para tratar, que es autolesiones y suicidio en la infancia. Es un tema que puede llegar a movilizar mucho, sobre todo porque digamos que hay algunos términos cercanos de autolesionismo y de suicidio, pero habitualmente lo escuchamos mucho como en la adolescencia y en la adultez y pocas veces en la infancia. Entonces, voy a intentar ser muy ejecutiva como en la explicación de algunos términos y al final entonces vamos a dejar el espacio de preguntas. Agenda. Tenemos una breve introducción frente al tema suicidio versus autolesiones. Luego vamos a ver de qué se trata el suicidio y las autolesiones, estigmas en en la conducta suicida, prevención del riesgo en autolesiones y suicidio y al final vamos a hacer apertura al espacio de preguntas. Bueno, en la parte de introducción tenemos como tres preguntas de base, ¿cierto? Vamos a tomar tanto el tema de autolesión y conducta suicida juntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la autolesión hace parte de la conducta suicida. Se hace un camino en ocasiones, no siempre, en ocasiones para llegar al suicidio, pero hace parte de la conducta. La conducta suicida es casi un espectro, ¿sí? Que ahorita más adelante vamos a profundizar, pero es todo comportamiento que tiene un fin de generar la muerte. Entonces, los niños más pequeños lo hacen. Bueno, los niños más pequeños sí pueden generar autolesionismo, sobre todo a partir de los 3 años, ¿sí? Yo creo que aquí es importante poder profundizar en las etapas vitales de lo que es la niñez y subdividirlo un poco, porque digamos que a partir de los 3 años el niño tiene la capacidad para generar críticas, ¿sí? Y hay una necesidad de accionar a partir del pensamiento. En mayor medida, las autolesiones en esta edad se dan de forma impulsiva, casi siempre desde el golpe. Y digamos que ya a partir de los 7 años y de los 7 a los 12 aproximadamente, ellos entran en una edad que se llama edad Rubicon, que es donde pues ya tienen la posibilidad de sentir tristeza y de reconocer la tristeza como tal. Y digamos que el bajo reconocimiento de pronto en el colegio, el que no se sientan con un lugar significativo, puede ser uno de los detonantes de esa tristeza. Entonces, digamos que en esta edad es fundamental el apoyo y el acompañamiento de cuidador, papá, mamá o quien esté a cargo del niño, porque ya es un niño que puede empezar a cuestionar, ya es un niño que ya tiene unas necesidades básicas emocionales. Entonces, cuando estas necesidades no se cubren, el niño no quiere decir que tenga una construcción emocional para poder dar una respuesta funcional al contexto, sino que actúa a partir de la emoción, ¿cierto? Así, en esencia, a partir de la emoción sin mucho filtro. Entonces, aquí también se puede dar el autolesionismo, solamente que el autolesionismo en estas edades, de los 7 a los 12 años, ya es un autolesionismo que puede ser un poco más construido. ¿Por qué hablar de este tema? Este tema es fundamental, pues porque realmente es un tema que viene en un aumento exponencial.
el suicidio está entre las tres primeras causas de muerte a nivel mundial y el aumento exponencial en población infantil eh, ha sido significativo, ¿sí? Entonces ya es algo que se debe de nombrar, que en nuestra institución hemos tenido muchos pacientes precisamente con este tema específico y que nos ha llevado a estudiar bastante sobre el tratamiento, sobre la eficacia, sobre la importancia del acompañamiento familiar. Entonces, la idea es pues que sea un espacio muy productivo. Bueno, ¿qué es el suicidio y las autolesiones? Vamos a iniciar con el comportamiento autolesivo en niños, niñas y adolescentes. De pronto, antes de iniciar en este concepto del comportamiento autolesivo, es importante comprender un poco la idea de muerte a temprana edad, de cómo se construye. Es importante tener presente que, pues, digamos que la evidencia que hay desde la teoría de la psicología del desarrollo es que la comprensión de la muerte va cambiando y también la voy a subdividir en las dos etapas anteriores, ¿cierto? De los 0 a los 3 años, digamos que hay una diferenciación de las nociones presencia-ausencia. Y digamos que a esta última parte, a la parte de ausencia, los niños responden con manifestaciones de angustia, pero ellos no tienen la capacidad de construir la idea de muerte. Pero de los 3 a los 7 años empiezan a desarrollar una intuición a partir de lo que se nombra causa y efecto, ¿sí? Entonces, ejemplo, si se golpean, duele, ¿cierto? Si tiran un juguete, ya saben que se daña. Si se acercan al fogón, saben que se pueden lastimar y se pueden quemar. Entonces, en esta etapa se aprende en mayor medida por observación, pero sobre todo por experiencia, que hay conductas, pues, que producen daño. Solo a partir de los 7 o los 8 años aproximadamente se empieza a conformar la idea de muerte como una ausencia irrevocable. Entonces, digamos que en esta parte de los 7 y los 8 años, como lo mencionaba hace un momento, los niños ya tienen ideas más construidas y hay una forma de empezar a evidenciar esa intención de autolesionismo o de muerte. Normalmente en los más pequeños aparecen ideas como de ya quiero irme para el cielo, no quiero existir más. Y estas preguntas muchas veces pueden generar mucha angustia en los cuidadores o desesperación, pero acá será muy importante poder parar, ¿sí? Y hacer unas preguntas específicas detalladas al niño de qué es lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo, dónde lo siente, por qué lo siente, ¿cierto? Porque muchas veces las ideas de quiero irme para el cielo están muy desdibujadas y muy lejanas de querer morirse, ¿sí? O querer suicidarse. Ahorita vamos a profundizar en lo que es querer matarse y querer morir, ¿cierto? Estos dos conceptos que son muy distintos. Entonces el niño puede ser que quiera renunciar a un malestar que en ese momento le está generando alguna situación que le genere sobreesfuerzo, alguna situación de exclusión, más no que quiera realmente suicidarse. En los chicos, digamos que hay cuatro autolesiones, ¿sí? Cuatro formas de hacerse daño que son muy frecuentes. Yo mencionaba ahorita que en los niños, como hasta los 3 años, es muy frecuente los golpes como en la cabeza, ¿sí? Cuando de pronto mamá no presta atención, no lo carga lo suficiente, cuando empiezan a hacer la transición del colecho, ¿cierto? Cuando se generan esos momentos de irritabilidad, el bebé puede empezar a golpearse, pero ya cuando los niños van creciendo y llegamos a esta edad que anteriormente mencioné como Rubicon, es una edad donde ya puede haber un riesgo mayor en el autolesionismo. Normalmente hay estos cuatro, bueno, me faltó colocar uno, que es el cutting, que es lo que normalmente, pues lo que en mayor medida escuchamos, que se da también mucho en la adolescencia, y son las heridas con objetos cortopunzantes. Está scratching, que son los rasguños, está la parte de hating, que son los golpes, Corbin, que es quitarse las escaras de la piel, cuando ya la piel va cicatrizando, entonces nuevamente se las quitan, y Corbin, que es quitarse, perdón, y la tricotilomanía, que fue lo que me faltó colocar ahí, que también es muy frecuente, sobre todo en la niñez, es arrancar del cabello, ¿sí?
Estas 5 formas de autolesionarse son muy frecuentes en la niñez y también traen consigo unas funciones que será muy importante pues poder identificar en casa a partir también como de la información que vamos obteniendo en este espacio, y es que hay unas funciones negativas y unas funciones positivas, ¿sí? Digamos que el refuerzo negativo automático es con un fin de renuncia, ¿sí? Cuando el chico o la chica se autolesionan es porque quieren en ese momento renunciar a algo, sea colegio, sea un deporte, o sea un comportamiento del cuidador que no es capaz de gestionar, que no tolera, entonces se corta. Hay un refuerzo positivo automático que es sentirse vivo. Hay algunas autolesiones que se nombran autolesiones antisuicidas, ¿cierto? Y es cuando aparece un momento de la vida donde pues no se siente tan contento ni vivo, pero tampoco quisiera sentirse muerto, ¿cierto? Entonces se autolesiona para poder sentir como esa pulsión de vida. Bueno, y estamos hablando de las funciones que tienen, pues como las autolesiones, ¿cierto? En estas 4 que aparecen acá, en la última, me faltó colocarla, que es tricotilomanía, ¿sí? Que es la parte donde se arrancan el cabello, que de pronto ahí no la van a visualizar. Estaba hablando del refuerzo positivo del autolesionismo, y es que en muchas ocasiones genera pulsión de vida, ¿sí? Lleva a sentirlos, así sea un comportamiento problemático y disfuncional, lleva al niño a sentirse vivo. Ahora, hay unos refuerzos sociales, ¿cierto? Uno de los refuerzos sociales negativos es la parte de la evitación. Ahorita yo mencionaba que muchas veces los niños tienden a sentirse excluidos, entonces digamos que todo ese malestar emocional lo pasan al malestar corporal, y desde la evitación, ¿sí? De no poder gestionar, se autolesionan, y hay un refuerzo social positivo también, y es como, estoy necesitando más atención, mírenme, ¿cierto? Pero vamos a tomar este término en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces también desde el autolesionismo hay, digamos que, expresiones donde está llamando la atención, y esto lleva mucho a invalidar la parte del autolesionismo. El autolesionismo es un tema serio y problemático cuando no es tratado. Bueno, vamos a hablar de el comportamiento autolesivo, ¿cierto? Cómo se pueden dar esas conductas o por qué se presentan. Aquí coloqué, digamos que 5 situaciones principales que de pronto también es de las que más podemos evidenciar en la institución con los niños. Como primero tenemos la parte del manejo de la frustración. La frustración es un sentimiento normal, aparece ante la imposibilidad de poder controlar o manejar una situación que nos llega a desbordar, ¿cierto? Cuando esta situación llega a desbordar el niño, y el niño no ha ido desarrollando unas habilidades emocionales suficientes para poder entender que esa frustración no va a ser eterna, sino que va a ser un momento, el chico va a pasar de su frustración a pues a desviar un poco el dolor, ¿cierto? A su corporalidad. Y ahí es donde se puede dar el autolesionismo, sí, de forma muy impulsiva. El autolesionismo también se puede hacer de forma premeditada o estructurada, pero digamos que en mayor medida se da de forma impulsiva. También digamos que el manejo del dolor emocional es como de pronto cuando perdemos algo importante, cuando no logramos mantener las relaciones que queremos, cuando no conseguimos actuar eficazmente con los otros, cuando a veces de pronto nos sentimos humillados, lastimados o agredidos. Digamos que las autolesiones se terminan convirtiendo como en la manera de cambiar ese dolor emocional, como lo decía ahorita, por uno físico, porque digamos que ese físico se termina aliviando con relativa facilidad, ¿cierto? El emocional no se arregla tan fácil cuando no sabemos gestionarlo, sino que va a permanecer en el tiempo. En cambio, el corporal, pues es, digamos que la herida, pero pasa. Entonces termina siendo una forma muy seductora, ágil e inmediata de gratificación o compensación. Y como tercero tenemos pues la falta de estrategia de resolución de problemas. Sí, aquí en gran medida tiene que haber un muy buen acompañamiento pues por cuidador, papá, mamá o la persona que esté a cargo del niño, porque digamos que, bueno, como todas las habilidades, esta también requiere un entrenamiento.
primero, poder identificar, tener la capacidad de identificar cuál es el problema, ¿sí? Cuáles son los pasos necesarios para resolverlo y cuáles son las estrategias que tenemos disponibles emocionales para poder resolverlo. ¿Sí? Muchas veces cuando los niños, ejemplo, pierden una materia o tienen miedo de decirle al papá o a la mamá, pues que ya no quieren quedarse en ese deporte o que están en el colegio atravesando una situación de bullying, tienden mucho a reprimir, precisamente porque ven como de una forma muy polarizada, polarizadas como ir a los polos, de forma muy absolutista, como que es el fin, que ellos no van a encontrar una posible solución y que tienen que tolerar esto. Y digamos que lo toleran a través del silencio y vuelve el autolesionismo como una medida y una estrategia inmediata de compensación, ¿sí? Entonces, vamos a la parte 4 y es que genera esa sensación de alivio. Cuando se genera esa sensación de alivio y aparentemente es efectiva, se empieza a crear un hábito, ¿sí? No vamos a decir que quien practica autolesionismo entonces no va a dejar de practicarlo, pero es una conducta que sí se tiene que intervenir a tiempo porque digamos que cuando se genera el hábito y cuando ya la compensación empieza a ser tan efectiva, ya va a haber, digamos que cierta apatía por generar esfuerzos distintos de solución. Entonces, aquí también tendríamos que hablar que esa sensación de invalidación, esta parte de alivio frente a al autolesionismo, pero como resultado también de la invalidación, es muy necesario tener en casa como unas herramientas, familias donde tengamos claro que la validación pues parte no siempre del acuerdo, ¿cierto? Sino de poder expresar con voz muy firme, ¿sí? A los hijos en que estamos en desacuerdo, pero que eso que está sintiendo la otra persona es real, ¿sí? Para un papá, una mamá, puede que el hecho de que se caigan en público sea algo fácil de sobrellevar, simplemente se paran, se limpian y continúan su vida. Para un niño no. Puede que para un niño caerse en descanso sea una situación sumamente avergonzante. Entonces muchas veces decimos como ya, hijo, no pasa nada, no le prestes atención a eso, el resto de la jornada seguramente la pasaste muy bien. Entonces nuevamente promovemos mucho la parte de reprimir las emociones y de que el niño no se sienta en un lugar seguro para poder manifestar su tristeza o su dolor. Y bueno, la necesidad de atención y reconocimiento lo nombré hace un momento. Bueno, aquí yo desarrollaba mucho un modelo de personalidad basado en los retos del desarrollo en la infancia, donde hablaban de lograr una sensación de validez y reconocimiento y valía personal. Cuando digamos que la crianza falla en este sentido, hay personas, empieza a crecer un adolescente y luego un adulto hipervigilante, ¿cierto? Donde no logra desarrollar un lugar para colocar todas sus emociones. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Digamos que este concepto de emociones negativas nació para Coleman para darle cierta clasificación a las emociones y manejo además, pero ya en la actualidad hay emociones de distancia y de cercanía, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la alegría y el enojo, la rabia son unas emociones de cercanía, porque cuando estás alegre, pues el niño va a querer estar muy cerca a esas personas que son su sitio seguro y también cuando sentimos enojo, queremos estar cerca para manifestar, para colocar límites, para hablar en tono de voz más fuerte, mientras que hay otras cuantas emociones que nos alejan un poco, como la vergüenza y otras cuantas emociones más. Entonces es muy necesario poder tener esa atención, ese reconocimiento y esa validación con los niños, teniendo presente que no hay emociones grandes, no hay emociones pequeñas y tampoco hay situaciones grandes ni situaciones pequeñas. Hay situaciones que en los niños se puede convertir en un mundo completo y que para los adultos puede ser algo muy pequeño. Bueno, vamos a pasar a al comportamiento suicida y la diferencia entre autolesionismo y conducta o comportamiento suicida. Bueno, realmente en los niños se da el suicidio, sí, se da el suicidio y hemos visto y hemos escuchado situaciones de suicidio. ¿Cómo identificar una posible ideación?
Los intentos previos son el mejor predictor de una ideación suicida. Un suicidio nunca se da sin, nunca no, pocas veces se da sin un predictor, ¿cierto? Hay suicidios de tipo impulsivos, hay suicidios estructurados con tiempo, con objetos, ¿sí? Y ambos pueden mostrar algunos síntomas significativos. En los niños es muy importante que hagamos control de ciertos estímulos, ¿sí? Ejemplo, la exposición a pantallas, a redes sociales. Digamos que en las evidencias que hay actualmente, la recomendación es que los niños estén expuestos a pantallas o a redes sociales únicamente a partir de los 12 años, que hay un poco más, no lo que se necesitaría, pero hay un poco más de estrategias emocionales para poder sobrellevar lo que es la romantización y la idealización de las redes sociales, que terminan siendo un medio muy violento en los niños porque los niños creen desde la literalidad lo que ven. Ellos no tienen la capacidad muchas veces de hacer esa crítica de que esto que muestran pues no es tan real, sino que, o es un tema seductor, sino que ellos se dejan atrapar por lo que ven en las pantallas. Entonces muchas veces termina siendo incluso uno de los factores de riesgo más directos y a veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar y cómo puede haber un comportamiento como predictor? Algunas veces podrán decirnos, papá, mamá, yo me siento cansado, yo me siento excluido en el colegio, yo siento que no tengo un lugar, ¿sí? Algunas otras veces puede ser que hayan unos antecedentes familiares que ha sucedido y hemos tenido este tipo de casos donde de pronto se ha presentado suicidio en abuelos, viendo padre, entonces luego se presenta el suicidio de alguno de los padres en observación del hijo, ¿cierto? Entonces digamos que esto ya es un predictor también significativo que nos dice tenemos que estar en alerta porque aquí también hay una posibilidad como hereditaria comportamental que no podemos hacer caso omiso. Digamos que hay una gran diferencia también entre querer morirse o querer matarse, yo lo mencionaba al inicio, y es que muchas veces los chicos ante situaciones que les genera cierta movilización o cierta dificultad emocional, eh, optan por decir, quiero morirme, pero muchas veces, y eso lo trabajo con los pacientes, pues, ¿qué es el concepto de querer morirse? ¿Cierto? Si tenemos el concepto de querer morirnos como que realmente nos vamos y ya dejamos de existir, ¿sí? O es quiero irme de esta situación que estoy viviendo en la actualidad, situaciones a veces de culpabilidad, porque se da mucho en el crecimiento, situaciones donde los chicos dicen, me quiero morir porque estoy creciendo y ha pasado y ellos lo mencionan, generan mucha resistencia al dejar de ser niño y sentir que se están convirtiendo en un adolescente. Muchas veces también pasa de que cuando ya empieza la parte de la normatividad, la edad del Rubicón, para tenerlo presente familias, es como tener un adolescente chiquito en la casa sin cambios corporales, pero es un adolescente que ya empieza a oponerse, que empieza a desafiar un poco y que un poco no, que a veces puede ser incluso un desafío a la norma de forma muy desinhibida, porque precisamente ya logran hacer crítica, pero todavía no tienen esa parte de regulación. Entonces, es muy difícil para ellos poder, digamos que tener habilidades sociales, están apenas empezando como a construirlas, entonces que de pronto papá o mamá les digan no, puede ser una situación donde a ellos los metan en un bucle emocional significativo y siempre se va a ver a través de acciones como lo mencionaba anteriormente. Entonces, el querer morirme no es lo mismo que querer matarme o suicidarme. Cuando hablamos de un suicidio es cuando, pues aquí van a haber varias cosas distintas y es que muchas veces puede haber una ambivalencia, sobre todo en los niños, se presenta mucho y es como que alto deseo de morirme, alto deseo de vivir. Entonces está esa alta ambivalencia frente al suicidio, o muchas veces está la parte de no quiero vivir, tampoco quiero morir, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Y ahí se puede empezar a estructurar mucho la conducta.
¿El acto suicida conduce siempre a la muerte? No. El acto suicida o la conducta suicida puede ir desde el autolesionismo hasta dejar de comer, ¿cierto? Que va muy relacionado también con los trastornos de conducta alimentaria. El acto suicida es lo mismo que generar autolesionismo. No, tampoco. El autolesionismo está siempre, digamos que en comorbilidad con enfermedades mentales. No. Entonces vamos a hacer esta diferenciación. El autolesionismo se puede dar en momentos de alta frustración, ¿cierto? Por ejemplo, yo decía ahorita, un niño perdió una materia, puede dar un golpe a la pared, eso, y se puede aporrear mucho la mano, eso hace parte del autolesionismo, pero no estamos hablando de que sea un chico que tenga depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar de la infancia. No estamos hablando de un TDAH, estamos hablando de una situación precipitante que generó el acto, ¿cierto? Así en la misma medida también se puede dar el suicidio, no solamente en la niñez y adolescencia, sino en la adultez. Hay una persona con una sobrecarga económica, se queda sin trabajo, de forma impulsiva se puede dar un suicidio y no necesariamente hay alguna patología mental, ¿sí? Entra en un estado de desesperación, entra en un estado donde precisamente no hay resolución de conflictos, donde siente que ya es el fin de todo y se puede generar el suicidio. Entonces, por eso termina siendo un tema tan importante porque eso nos lleva a que agudizar mucho de pronto como el oído y la comprensión de las personas con las que vivimos, sobre todo de nuestros niños, que muchas veces subestimamos que por ser niños es como si no fueran unas personas como lo somos los adultos, pero los niños tienen la capacidad de pensar, los niños tienen la capacidad también de decidir y de sentir, además. Entonces será muy importante estar muy vigilantes a si mi niño está cambiando o mi niña está cambiando, tiene comportamientos significativos distintos, está más aislado, está más callado, ha dejado de comer, ¿qué está pasando? Poder acercarnos y conversarlo. Quiero hablar de un tema, este tema de pronto es un poco largo, lo voy a intentar hacer de forma muy ejecutiva y es el estigma. Más o menos estaba dando una introducción hace un momento y es que cuando hablamos de niños, suicidio y autolesionismo, de pronto tenemos muchas ideas erróneas, partamos de que es estigma y es como una falsa atribución a algo, ¿cierto? Entonces, digamos que frente al suicidio todavía hay muchas expresiones que generan bastante peso emocional en las personas que sí padecen esa ideación suicida, las personas que sí de pronto tienen algunos trastornos afectivos, trastornos de neurodesarrollo, psiquiátricos y que de pronto el escuchar estas expresiones nuevamente genera una sensación de invalidación, ¿cierto? Acá hay 10 expresiones, voy a pasar rápidamente, son como que unas que sí se presentan constantemente y es, por ejemplo, quien de verdad quiere suicidarse no amenaza, lo hace. Esto es falso, ¿sí? Yo di un ejemplo ahorita. Hay personas que tienen, niños que tienen ambivalencia entre querer mucho morirse y entre querer mucho vivir. Entonces pueden tener constantes intentos de suicidio. No quiere decir que no entre dentro de la conducta suicida, no quiere decir que no sea grave, que amerite una intervención inmediata. Lo amerita, amerita un acompañamiento profesional inmediato también, además de su familia. El suicidio es sorpresivo, inesperado y no lo antecede ninguna alerta. Mm, Hay algo que se llaman síntomas prodrómicos y digamos que es el comportamiento suicida previo, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? Consiste en los cambios comportamentales, en los cambios de apetito, en los cambios de sueño. Sí hay unas alarmas muy precisas en los niños antes de que se genere un intento de suicidio. Las autolesiones y los intentos de suicidio son temas de mujeres, no. Digamos que las últimas evidencias, bueno, y ya desde hace varios tiempo, es que en mayor medida sí se dan intentos de suicidio en mujeres, pero digamos que quienes mayormente lo ejecutan son los hombres, entonces no terminaría siendo un tema de género realmente. Em, Hace poco discutía con, bueno, unas semanas con el doctor Diego, el psiquiatra, justo este tema del suicidio en hombres y mujeres, de los trastornos límite, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y digamos que sí es más un tema de estigma que de pronto decimos las mujeres lo hacen mucho más, pero realmente ahí es donde se desenmascara un poco y lo hacen un poco más los hombres. ¿Qué es lo que pasa? La forma de afrontar sí es distinta. Sí, hay
más probabilidad de que haya mayor emocionalidad por parte de las mujeres y que haya mayor represión aún por parte de los hombres por todas las exigencias todavía que se ven a nivel social. Digamos que lo que se espera y el debería, ¿cierto? De cómo asume un hombre las emociones y de cómo una mujer también lo puede hacer. Ahora, hablar de suicidio o de autolesiones aumenta el riesgo. No. Es un tema que se debe hablar con mucha seguridad. De hecho, poder hablarlo con nuestros hijos es una oportunidad bien importante para promover la salud mental, para promover la confianza, para promover como el sitio seguro o el lugar seguro donde ellos puedan sentir que realmente ante alguna situación puede ir donde esa mamá que ama al hijo cuando está triste, que ama al hijo cuando está alegre, que ama al hijo cuando pierde una nota, que ama al hijo cuando tiene un triunfo, ¿cierto? Que puede amar al hijo en todas sus muchas versiones y en las muchas facetas que tenemos como seres humanos y que no solamente está a la espera del éxito o de una sensación de alegría o de que esté siempre estable, ¿cierto? Entonces, poder hablar de que es que hay emociones que no son tan cómodas de sentir, de que hay emociones que nos llevan a la sensación de querer renunciar a todo, es necesario con los hijos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también se empieza a generar algo que se llama margen de tolerancia a la frustración. Cuando de pronto callamos, cuando de pronto ocultamos, es, digamos que un alivio muy ligero y muy superficial, no se está llegando a la raíz, pero cuando llegamos a estos temas como lo es el suicidio, hablar de sexualidad y hablar de muchos temas más con la responsabilidad que esto amerita, será necesario, por supuesto, tener un lenguaje adecuado con los niños. Yo, algunas mamás les he colocado, y algunas que están acá presentes, les he colocado el ejemplo como de pronto de la flor con los niños, ¿cierto? Explicarles que también somos como las flores que nacen, pues crecen, se vuelven muy lindas, producen algo muy lindo al mundo, pero que también se marchitan y se van, pero siempre llevándolos a estar muy enfocados en el presente, ¿sí? En el presente está la mamá, en el presente está el papá, estamos los que te cuidamos y nos vamos a disfrutar ese presente todo lo que más podamos porque es lo que tenemos, ¿cierto? Para aliviar un poco también la ansiedad normal que puede generar estos temas. Bueno, si alguien ha tenido intentos o pensamientos suicidas, ¿terminará suicidándose? No, no es así. De hecho, a veces los intentos pueden ser un llamado importante a algo que está pasando en el hogar. Con los niños normalmente tenemos que trabajar mucho con las familias, ¿cierto? No porque las familias sean siempre culpables o responsables de lo que sucede con la parte emocional del niño, pero sí normalmente hay algo en casa que estructurar o que organizar y que se representa en el niño. ¿Por qué se representa en el niño? Porque nuestros niños son muy genuinos, entonces ellos son casi como un puente emocional. Ellos muestran lo que también un poco sucede a veces en casa, sobre todo los niños en estas edades que estoy tratando pues en esta conferencia. Son chicos con emociones muy genuinas aún. Ellos todavía no tienen como esa perspicacia de poder organizar a su favor las emociones, sino que es una representación y un puente como muy directo de algunas cosas que pueden estar por ahí, un poco desordenadas en casa. Las autolesiones y los suicidios son intentos de manipulación. Aquí tenemos que diferenciar varias cosas. Por ejemplo, empecemos, ¿qué es la manipulación? La manipulación puede tener dos objetivos, ¿cierto? Uno es que el chico o la persona se victimice mucho y asuma siempre la culpa porque pues, después de la victimización no hay posibilidad de responsabilizarse, sino que es el punto final, ¿cierto? Cuando yo digo yo soy el culpable, soy la víctima y no tengo cómo responsabilizarme. Y también está la otra parte de la manipulación y es generar mucha culpa en el otro, ¿sí? El no me entiendes, el no eres capaz nunca de acompañarme, no eres capaz de llenar mis necesidades emocionales. Toda esta otra parte, todo esto hace parte de manipulación. Los intentos de suicidio y las autolesiones no son un intento de manipulación. Es distinto y lo hemos mencionado a veces en espacios también con ustedes, familias, cuando los hijos dicen como si no me das este permiso, entonces me suicido. Eso es manipulación, pero habitualmente no sucede así, ¿sí? Si, por ejemplo, se da una autolesión porque no dieron un permiso, ni siquiera eso termina siendo manipulación. ¿Sí? Cuando no dan un permiso y se autolesionan, ahí nos están hablando de que no hay estrategias de afrontamiento adecuadas para poder hacerle frente a esa situación incómoda emocional, a esa situación incómoda de incertidumbre y de frustración.
ni siquiera eso tendría que ser manipulación. Entonces es muy importante aquí poder coger mucho con pinzas este concepto porque es uno que escuchamos frecuentemente en las familias y que lo que hace es generar más culpa de lo que por sí genera ya en sí la conducta suicida. ¿Los comportamientos suicidas son de valientes o de débiles? No, aquí nos llevaría mucho a lo que mencionaba al inicio y es como ese pensamiento polarizado donde es el todo o el nada, ¿cierto? Entonces, qué valiente el que se suicidó. No, seguramente esta persona llevaba mucho luchando, como también el que ha intentado y no lo ha hecho, lleva mucho luchando con esa sensación de incertidumbre, con ese malestar emocional, con esa sensación de no tener un lugar en el mundo y no son ni valientes ni débiles, son personas que están en una lucha constante, muchas veces desde su enfermedad mental, otras tantas veces desde las situaciones socioculturales que puedan tener en el momento, pero no los podemos encasillar en ninguna de de estos dos términos que terminan atribuyendo también un juicio de valor que termina generando mucha más carga emocional. Y bueno, algunas veces también hemos escuchado como que el suicidio es un acto de agresión o de profundo egoísmo. Los niños no tienen la capacidad de llegar a este punto, ¿cierto? El suicidio en niños, en mayor medida, los suicidios en los niños en mayor medida se dan desde la impulsividad y muchas veces cuando son estructurados, normalmente hay algo que sucede con sus cuidadores principales o se está presentando una situación de bullying. Esas son las razones que más han generado suicidio infantil. Ahora, prevención de la conducta suicida. Aquí dice, los niños siempre nos creen saber ejercer la palabra. Familiar, en los niños, ustedes han visto cuando hay una emoción tan genuina como cuando se habla de el Papá Noel, cuando se habla del ratón Pérez, cuando ellos con mucho entusiasmo entonces dejan su diente bajo la almohada o dejan algo de dulce para que pues Papá Noel se lo lleve, los niños creen en lo que les decimos. Así que si les decimos, basta ya, deja de llorar, no seas mimado, ellos también se van a creer y van a empezar a construir ese autoconcepto de soy mimado y mi emoción no tiene valía. Entonces, aquí tenemos que entender algo y es cómo crecimos nosotros, los adultos que hoy somos papá y mamá, ¿cierto? Nosotros de niños desarrollamos una amígdala hipervigilante que complace, que tiene que obedecer para no ser abandonados, porque entonces nosotros crecimos con, si te portas mal, llamo a la policía, si te portas mal, entonces te meto a la ducha de agua fría para que se te baje la rabia, ¿cierto? Entonces crecimos con un manejo como comportamental muy radical donde no había espacio para las emociones y quienes hoy somos papás estamos en ese trabajo tan importante y tan duro y difícil que es poder saber que estoy generando una crianza y tengo un aprendizaje de lo que como me acompañaron papá y mamá, pero que tengo que transformarla, ¿cierto? Y por fortuna elegimos cambiar esa crianza por una crianza validante, que aquí vamos a la parte de lo que es el positivismo tóxico. La crianza validante o la crianza respetuosa no es positivismo tóxico. En ese positivismo está la amenaza y la culpabilización como potencializador, como digamos, la vida es muy linda, hay niños que tienen más dificultades y tú cómo vas a estar pensando en morirte. Muchas veces desde ahí familias hacemos como que la alegría sea un requisito fundamental en el hogar, ¿cierto? Cuando llevamos a los niños al jardín y le decimos hoy va a ser un muy buen día, vas a estar alegre y no te vas a quedar triste, o sonríele a la tía o sonríele al abuelo. Son muchas situaciones donde renombramos la alegría como si fuera una de las emociones principales. Entonces, desde ahí empezamos a generar cierta culpabilización de sentirnos tristes y los niños van creciendo con que es que la tristeza no es una emoción buena, es una emoción mala que me daña. Entonces, tendrá que ser necesario empezar a replantear desde el hogar que tanto la alegría como la tristeza son absolutamente necesarias y que nos ayudan a regularnos, em, que tienen unas funciones específicas en el bienestar emocional y desde casa empezar pues a promoverlo. Ser corregulador externo. Bueno, hablaba un poco de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa tendría incluso otra conferencia completa.
tendría que presentarse en ese tiempo porque es muy largo, pero digamos que la crianza respetuosa sí es el gestante del apego seguro y el apego seguro es una o el mayor factor de protección para prevenir el suicidio en la infancia. Si un niño se siente seguro en su casa, si un niño siente que puede hablar con su mamá, que puede hablar con su papá, con su cuidador, que siempre van a agudizar mucho esa escucha, que antes del juicio muchas veces va a estar la parte del entendimiento, que no es sencillo, porque por supuesto ejercer el rol genera angustia, genera preocupación, genera mucha frustración, pero que en medio de eso seamos los adultos quienes podamos regular y ejercer esta escucha será una de las principales posibilidades de prevenir esta conducta. Y la activación de redes de apoyo para ir finalizando. Es muy importante que tanto papá, mamá como cuidador, pues también esté cuidado, ¿cierto? Que tenga alrededor personas que gestionen, porque llevar la crianza no es una tarea fácil. Es volvernos a esa etapa de ser niños, sanar todas las cosas que tuvimos cuando fuimos niños para poder sanar a otros niños que son nuestros hijos. Es un proyecto de vida grandísimo porque es que es acompañar el crecimiento de un ser humano. Entonces, activar redes de apoyo de mm, amigos, pareja, padres, ¿cierto? Donde se puedan sentir acompañados, también validados y que el proceso de crianza no sea solamente de una figura, ¿cierto? Porque esta figura puede terminar sobrecargada, cansada y de forma, digamos que un poco intrínseca también generando y llevando todas esas emociones a el niño. Bueno, familias. Esta última parte quería hacerla un poco más amplia, la parte de prevención, pero sí tenemos poquito tiempo. Muchas gracias. Entonces vamos a abrir como los espacios para el espacio para las preguntas. Bueno, Ana María Salazar Arcila, psicóloga clínica, muchísimas gracias. Queda la propuesta para seguir profundizando sobre este tema tan importante que hemos tenido el de hoy, como